Bueno, mi nombre es Carlos Mosquera, estudio Ingeniería y Mantenimiento Mecánico en la Universidad Fermín Toro, del estado Lara Caudar. En lo que respecta a la materia de elementos de máquinas 2, le vengo a hablar sobre, o le vengo a dar solución a un ejercicio propuesto, en el cual tenemos como dato lo que es el número de RPM, que es igual a 400, tenemos la potencia nominal que me la dan, que es igual a 60 caballos de vapor, convirtiendo la caballo de fuerza, que es en la unidad que la necesitamos. Sabemos que un caballo de vapor es igual a 0,9863 caballos de fuerza. Esto lo multiplicamos por los 60 caballos de vapor y me da que la potencia nominal va a ser igual a 59,178 caballos de fuerza. Me dan los dos diámetros, tanto de la polea conductora como la conducida, que ambos son de 26 pulgadas. Me dan la distancia entre centros, que me la dan en la unidad de pies, que es igual a 12 pies. Eso lo convertimos a pulgadas, sabiendo que un pie equivale a 12 pulgadas, por lo cual sé que la distancia entre centros va a ser igual a 144 pulgadas. Para comenzar el ejercicio tenemos ciertas interrogantes. La primera de ellas es determinar el tipo de banda que se va a utilizar, el factor de seguridad y el número de pasadas y el tiempo de vida que va a tener esta banda. Comenzando con la solución del ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es calcular la longitud de pasada. La longitud de pasada va a ser igual a 2 por 6 más pi por la suma de los diámetros entre 2 más la diferencia de los diámetros al cuadrado entre 4 por 6. Como sabemos que los diámetros aquí son iguales y hay una diferencia de diámetros o una resta, lógicamente esta parte de aquí me va a dar igual a 0. Siguiendo con la solución de lo que es la longitud de paso, nos va a quedar que va a ser igual a 2 por c más pi por la suma de los diámetros, todo esto entre 2, por lo cual la longitud de paso va a ser igual, sustituimos cada uno de estos valores que lo tenemos, 2 por c, que lo tenemos aquí, que es igual a 144 pulgadas, más pi por la suma de los diámetros, que ambos diámetros son de 26, tanto de la polea conductora como la de la conducida, todo esto entre 2. Y como resultado tenemos que la longitud de paso va a ser igual a 369,68 pulgadas. Una vez calculada lo que es la longitud de paso, podemos entrar a lo que es la tabla 1710 del libro Chirley, Elementos de Máquina, mediante este valor que nos dio de longitud de paso para escoger lo que es el tipo de banda que vamos a utilizar. Según la tabla del Chirley, el valor que está cercano a lo que nos está dando la longitud de paso, tenemos para los cercanos son el tipo de banda C, el D y el E, pero en mi caso voy a utilizar lo que es el tipo de banda E, a la cual debemos calcular lo que es la longitud de paso original de este tipo de banda. Como es, la longitud de paso va a ser igual a el L de paso interior de la banda, que es de 360 según la tabla 17 del libro Chirley, más un factor que hay que sumarle según el tipo de banda seleccionado, y el tipo de banda seleccionado es tipo E. Para este tipo de banda, el factor que se le suma a la parte interna de la banda en B va a ser igual a 4,5, por lo cual la longitud de paso de este tipo de banda en E va a ser igual a 364,5 pulgadas. Aquí ya determinamos lo que es la parte A del ejercicio. Como no tenemos mucho espacio en la pizarra, vamos a borrar este procedimiento. Vamos a calcular, vamos a colocar lo que es el resultado en esta parte de aquí de la pizarra, la parte derecha de la pizarra. Para la interrogante A, tenemos que se utilizó lo que es un tipo de banda E
con una longitud de paso igual a 364,5 pulgadas. Continuando con lo que es la solución del ejercicio, ahora nos toca calcular lo que es el factor de seguridad, sabiendo que el factor de seguridad va a ser igual a la potencia permitida, que es HA, por la potencia del diseño, que es HB, entre H nominal, que es la potencia que me da el ejercicio, por el factor KS. Todos estos elementos para calcular lo que es el factor de seguridad son interrogantes, por lo cual debemos calcular cada uno de ellos. El primero en calcular va a ser el factor el factor de la potencia permitida, o la potencia permitida, que va a ser igual a K sub 1 por K sub 2 por H tabla. Cada uno de estos valores lo conseguimos mediante las tablas del libro de Chirley. El primero es K sub 1. K sub 1 lo obtenemos mediante la tabla del libro de Chirley 1713, en la cual va a depender de la siguiente relación, que es D menos la resta de los diámetros entre C. Como nosotros tenemos que los diámetros de ambas poleas son iguales, entonces esto quiere decir que esto es igual a 0. Por lo cual ingresamos a la tabla 1713 y para 0 el caso 1 es igual a 1. Entonces ya tenemos el primer valor, que es caso 1 igual a 1. Luego buscamos caso 2 mediante la utilización de la tabla del libro Chirley 1714, en la cual ingresamos con el tipo de banda que escogimos o determinamos, que es la banda E, y la longitud de paso, que es de 364. Esto tiene un intervalo para este tipo de banda que está entre 360 y 390. Como podemos observar, ahí entra lo que es nuestra longitud de paso, por lo cual el caso 2 para este intervalo del tipo de banda E va a ser igual a 1,05. Ahora nos queda calcular, para resolver lo que es la potencia permitida, el H tabla, pero para conseguir H tabla tenemos que conseguir primero lo que es la velocidad, que se calcula mediante la siguiente fórmula. Velocidad va a ser igual a pi por el número de RPM por el diámetro, todo esto entre 2. Resolvemos y sustituimos cada uno de los valores que los tenemos, es igual a pi por el número de RPM, que es igual a 400 RPM, por el diámetro, que es igual a 26 entre 12, por lo cual la velocidad me va a dar igual a 2722,7 pies sobre minuto. Una vez conseguida la velocidad, podemos ingresar a lo que es la tabla del libro Chirley 1712, en la cual vamos a ingresar con la velocidad, el diámetro de las poleas, y vamos a ingresar según el tipo de banda. Tenemos que en la tabla solamente tenemos velocidades que van entre 2000 y 3000 para lo que es conseguir el H tabla, por lo cual debemos hacer una interpolación, en la cual tenemos que para 3000 el H tabla va a ser igual a 22,8. Para 2000 el H tabla, para 3000 el H tabla va a ser igual a 30,3, y para 2000 el H tabla va a ser igual a 22,8. Y para el valor de la velocidad que necesitamos, que es de 2722,7, va a ser igual al H tabla que necesitamos. Realizando la interpolación con la calculadora nos da que H tabla para la velocidad de 2722,7 va a ser igual a 28,22 HP. Como no tenemos mucho espacio en la pizarra, vamos a borrar el procedimiento y vamos a colocar lo que es el valor de la velocidad y de H tabla por este lado donde está el de caso 1 y caso 2. Entonces tenemos que H tabla va a ser igual a 28,22 HP y
la velocidad va a ser igual a 27, a 2722,7 pies sobre minuto. Resolvemos lo que es el ejercicio teniendo cada una de las interrogantes. La fórmula de potencia permitida va a ser igual a 1 por 1,05 por h tabla, que nos da 28,22 hp, por lo cual la potencia permitida nos va a dar igual a 29,631 hp. Ya conseguida la potencia permitida, la colocamos, borramos el procedimiento y colocamos el resultado en la parte derecha de la pizarra para ahorrar espacio y seguir con el ejercicio, teniendo que HA va a ser igual a 29,631 hp. Borramos este resultado de aquí y pasamos a calcular lo que es HB, que es la potencia del diseño, sabiendo que potencia del diseño se calcula mediante la siguiente fórmula. Potencia de diseño, potencia de diseño va a ser igual a H nominal, que me la dan en el ejercicio, por el factor KS por ND. El factor ND no me lo da, así que supongo que ND va a ser igual a 1, suponiendo, porque no me dan ese factor. Y el factor KS simplemente lo buscamos en la tabla 1715 del libro Chibli, en la cual ingresamos con el tipo de banda y me dice que ingresamos con lo que se esté trabajando y escogemos que es la parte uniforme, ya que es un motor eléctrico. Y para un motor eléctrico el factor KS está entre los intervalos de 1,0 y 1,2. En mi caso voy a escoger que el factor KS va a ser igual a 1,2. Sustituimos para hallar lo que es la potencia del diseño y tenemos que H nominal, que es la que tenemos aquí, es de 59,178 por el factor KS, que escogimos, que en este caso 1,2 para mí, el escogido por mí, por ND, que es 1, porque no me lo dan y lo escogimos que va a ser 1. Por lo cual HD me va a dar igual, que es el factor, la potencia de diseño nos va a dar igual a 71,01 HP. Borramos el procedimiento y colocamos lo que es el valor de la potencia de diseño por aquí para hacer espacio. Potencia de diseño igual a 71,01 HP. Una vez obtenido los dos interrogantes que teníamos más el factor KS, sustituimos para conseguir lo que es el factor de seguridad. Entonces tenemos que factor de seguridad factor de seguridad, perdón, aquí es por ND, que es el número de NB, que es el número de pasada. Ahora calculamos lo que es el número de pasadas para calcular lo que es el factor de seguridad. Entonces tenemos que el número de pasadas va a ser igual a la potencia del diseño entre la potencia permitida. Ambos la tenemos, así que calculamos. Tenemos que el número de pasadas va a ser igual a la potencia del diseño, que es de 71,01 HP, entre la potencia permitida, que es igual a 29,631 HP. Como resultado tenemos que la potencia, el número de pasadas va a ser igual a 2,0
396 aproximadamente 3. Borramos y colocamos el valor de el número de pasada, que es 2,396 aproximadamente 3. Una vez conseguido cada una de estas interrogantes, ahora sí podemos calcular lo que es el factor de seguridad. Entonces el factor de seguridad va a ser igual a la potencia permitida, que es de 29,631 HP, por la potencia de diseño, que es 71,01 HP. Todo esto dividido entre la potencia nominal, que es la que me dan en el ejercicio, que es de 59,178, por NB, que es el número de pasada o el número de banda, que va a ser igual a por 3. Por lo cual el factor de seguridad nos va a dar igual a 1,25, que es un buen factor de seguridad para este tipo de banda utilizar. Borramos cada uno de los procedimientos y colocamos en esta parte de la pizarra lo que es la parte B, que ya hallamos que es el factor de seguridad, lo cual B me dice que igual al factor de seguridad igual a 1,25, que va a ser nuestro factor de seguridad para el tipo de banda E. Siguiendo con lo que es la solución del ejercicio, ahora nos toca calcular la tercera interrogante, que viene siendo el número de pasadas y el tiempo de vida que va a tener la banda. Para ello debemos calcular primero lo que es la tensión centrífuga. La tensión centrífuga se va a calcular mediante la siguiente fórmula. Tensión centrífuga va a ser igual a Kc por la velocidad entre 1000, todo esto elevado al cuadrado. Lo que hacemos es conseguir mediante lo que es la tabla del libro de Chirley 1716 el factor Kc para el tipo de banda E, que va a ser igual a 5,041. Sustituimos en la fórmula y tenemos que esto va a ser igual a Kc, que es 5,041, por la velocidad, que la tenemos por aquí, que es de 2722,7 entre 1000, todo esto elevado al cuadrado, por lo cual la tensión centrífuga nos va a dar igual a 37,36 libras. Borramos lo que es el procedimiento y dejamos el resultado para hacer espacio. En la pizarra tenemos que la tensión centrífuga va a ser igual a 37,36 libras. Luego calculamos lo que es la potencia transmitida por la banda, la cual se calcula mediante la siguiente fórmula. Delta F va a ser igual a la constante 63.025, que multiplica a HD, que es la potencia de diseño, entre el número de banda, que es NB. Todo esto dividido entre el número de RPM por el diámetro entre 2. Sustituimos porque tenemos cada uno de estos valores y tenemos que la potencia transmitida por la banda, que es delta F, va a ser igual a 63.025, que es la constante, por HD, que es la potencia del diseño, que es de 71,01, entre NB, que es 3, que viene siendo el número de banda, todo esto dividido entre el número de RPM, que es 400, por el diámetro, que es 26, entre 2. Por lo cual la potencia transmitida por la banda nos va a dar igual a 286,88 libras. Borramos el procedimiento hecho y colocamos en lo que es la parte superior el resultado de la potencia transmitida, o delta F. Tenemos que delta F va a ser igual a 286,88 libras.
Luego procedemos a calcular lo que es la tensión mayor. La tensión mayor se calcula mediante la siguiente fórmula. F1, que es la tensión mayor, es igual a la tensión centrífuga, que es FC, que se suma con la tensión transmitida por la banda, que es delta F, que también la tenemos, por la exponencial del factor F más tita. Todo esto entre lo que es la exponencial elevada al factor F, que es una constante, más tita, todo esto menos 1. Necesitamos conseguir lo que es el factor F, que es una constante para este tipo de banda, que es de 0,5123. Y tita se consigue de la siguiente manera. Tita va a ser igual a pi menos 2 por el seno de el diámetro, la resta de los diámetros, entre 2 por c. Pero como sabemos que los diámetros son iguales, esto lógicamente me va a dar 0, por lo cual tita va a ser igual a pi, que es igual a 180 grados. Colocamos el valor de tita por aquí, va a ser igual a 180 grados igual a pi. Sustituimos en la fórmula para conseguir la tensión mayor y tenemos que igual a la tensión centrífuga, que es igual a 37,36, más la potencia transmitida por la banda, que es de 286,88, por la exponencial de la constante F, que es 0,5123, más tita, que es pi. Todo esto entre lo que es la exponencial elevado al factor de 0,5123, más tita, que es pi, todo esto menos 1. Como resultado tenemos que la tensión mayor me va a dar igual a 367,94 libras. Borramos lo que es el procedimiento y colocamos el valor de la tensión mayor, el resultado que nos dio, para hacer el paso. Luego de calcular la tensión mayor, calculamos lo que es la tensión de cada una de las poleas, tanto de la conductora como la conducida, pero sabiendo que la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2, porque tienen iguales diámetros. Entonces tensión 1 va a ser igual a tensión 1 va a ser igual a lo que es la tensión mayor más el factor KB entre el diámetro. El factor KB lo encontramos mediante lo que es la tabla de Livio-Chirley 17-16, y para el tipo de banda E tenemos que el factor KB va a ser igual a 10.850. Sustituimos y tenemos que la tensión de la polea conductora es igual a F1, que es la tensión mayor, que es 367,94 libras, más el factor KB, que es de 10.850, entre el diámetro, que es 26. Como resultado tenemos que la tensión de la polea conductora es igual a 785,25 libras, por lo cual la tensión 2 va a ser igual, por tener igual diámetro, 785,25 libras igual. Seguir lo que es la tensión de cada una de las poleas, vamos a borrar lo que es este procedimiento y colocar también el resultado de cada tensión de cada una de las poleas correspondientes.
tenemos que la tensión de la polea conductora es igual a 785,25 libras. Y esa va a ser igual a la tensión 2 porque son del mismo diámetro. Luego de conseguir esa tensión, ahora sí podemos pasar a calcular la primera interrogante, que es el número de pasadas. El número de pasadas se calcula mediante la siguiente fórmula. El número de pasadas va a ser igual a K entre T1, todo esto elevado a la menos B, más K entre T2, todo esto elevado a la menos B. Y todo esto lo vamos a elevar a la menos 1. El factor de K y el de menos B lo obtenemos mediante la tabla del libro Chirley 1717, que para el tipo de banda escogida, que en mi caso es E, el valor de K va a ser igual a 6061 y el valor de menos B o de B va a ser igual a 11,100. Sustituimos cada uno de los valores correspondientes y tenemos que el número de pasadas va a ser igual a K, que es 6061, entre la tensión 1, que es 785,25, todo esto elevado a la menos B, que es igual a menos 11,100, más K de nuevo, que es 6061, entre la tensión 2, que es la misma que la 1, todo esto elevado a la menos 11,100, y todo esto lo vamos a elevar a la menos 1. Como resultado tenemos que el número de pasadas va a ser igual a 3,5 323 0379 por 10 a la 9. Este va a ser el resultado del número de pasadas. Borramos lo que es el procedimiento anterior y ya obtuvimos la primera interrogante de la tercera pregunta que nos hace. Tenemos que el número de pasadas va a ser igual al resultado que tenemos abajo. Una vez calculado el número de pasadas, podemos proceder a calcular lo que es el tiempo de vida de la banda. El tiempo de vida de la banda la calculamos mediante la siguiente fórmula. Tiempo de vida de la banda va a ser igual a el número de pasadas por la longitud de paso, que la obtuvimos en la primera interrogante, entre 720 por la velocidad. Tenemos que el tiempo de vida de la banda va a ser igual, sustituyendo cada uno de los valores, a 3,55 323 079 0 379 por 10 a la 9 multiplicado por la longitud de pasada, que en nuestro caso es de 364,5, todo esto dividido entre 720 por la velocidad, que igual a 2722,7, que la tenemos aquí también. Como resultado tenemos que el tiempo de vida de duración de lo que es la correa nos va a dar igual a el siguiente resultado. Este es el tiempo en horas que nos va a durar dicha correa. Bueno, este ha sido todo el ejercicio, espero que les haya gustado.